Hola, un saludo a todos los oyentes, espero que se encuentren excelente. Les saluda su enfermera ocupacional Miliana Bravo. En este momento vamos a impartir una capacitación sobre el tema que está abundando muy recientemente, que muchos lo desconocemos. Entonces es importante estar informado que es la alerta mundial que hay actualmente, que es la viruela del mono. En Estados Unidos se le denomina monkeypox. Entonces, como siglas MPX. ¿Okay? Entonces, principalmente vamos a definir qué es la viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus, al que se conoce como el virus de la viruela del mono. Se trata de una enfermedad zoonótica viral. ¿Esto qué significa? Zoonótica, esto quiere decir porque es una enfermedad que se transmite, que puede transmitirse de animales a humanos. También se propaga de persona a persona. Curiosamente, la enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios en un laboratorio en el año 1958. Esta no es una enfermedad nueva, hay varios libros de microbiología, bacteriología, que se consigue el tema de la viruela del mono. Esta enfermedad fue descubierta en el año 1958 en la República Democrática del Congo. Y cuando la primera vez que fue descubierta, no fue descubierta en una persona, sino varios simios que le hicieron pruebas en un laboratorio y decretaron que ellos contenían este tipo de enfermedad causada por este virus, por un virus. Entonces se denominó la viruela del mono, ¿ok? Esta viruela, a diferencia de la otra, es un poco más sensible, es menos contagiosa, tiene menos complicaciones, pero igualmente hay que tener precaución y tener la alerta de que ahorita hay un brote y es una alerta mundial, aunque gracias a Dios aún no se ha reportado caso en nuestro país. El primer caso humano fue detectado 12 años más tarde que se descubriera la misma, que fue en el año 1970, que fue igualmente en la República del Congo, que fue la primera vez que detectaron que una persona, haber tenido contacto con un simio, contrajo esta enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo se contagia? Se cree que que la transmisión es producida a través de la saliva o excreciones respiratorias o por contacto con el exudado de la lección o el material de la costra. También se está barajando la posibilidad de contagio durante las relaciones sexuales. Todavía no se ha confirmado, pero es un estudio que se está realizando. Y que la excreción viral a través de las heces puede representar otra fuente de exposición. Aunque se necesitan más datos sobre ello, la transmisión sostenida de la persona a persona es limitada y es mucho menos eficaz que la transmisión de animal a persona. ¿Qué síntomas produce esto? Los síntomas que produce la viruela del mono son síntomas normales, como los que presentan síntomas asintomáticos, como los que presenta cualquier virus, que puede variar como un malestar general gripal, puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espaldas, escalofríos y agotamiento, al que se asocia una importante inflamación de los ganglios, ¿ok? Posteriormente aparece una erupción, porque de todas estas dicen que los estudios que han realizado dicen que como al tercer día recurrente con fiebre aparece la erupción, que esta principalmente aparece en la cara y luego se va extendiendo por otras partes del cuerpo. Y lo más común, las partes más comunes que sale de esta erupción es en la palma de la mano, en la palma de los pies, en muchos casos en la boca y en la espalda. Estas lecciones van pasando por diferentes etapas antes de formar una costra o caer finalmente. ¿Okay? El curso de esta enfermedad
suele durar de 2 a 4 semanas. Entonces, estos síntomas pueden variar, los síntomas de esta enfermedad pueden variar de 7 a 14 días o de 5 a 21 días, o dependiendo de cómo vaya evolucionando la persona o cómo vaya reaccionando su organismo, pero lo normal es entre 14 a 21 días que sea el ciclo que para pasar el virus como tal. La viruela del mono parece no ser contagiosa durante el periodo de incubación, sino una vez que aparecen los síntomas y persisten las posibilidades de contagio hasta que las costras se desprenden. ¿Okay? En el momento de las costras, una persona puede tener contacto con una persona que tiene el virus, entonces por medio de las secreciones, por medio de la piel, entonces puede contraer el virus, se puede transmitir así de esta manera de persona a persona. Como se lo mencioné anteriormente, los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupción o lección de piel. Bueno, y la erupción que va por etapa, ¿verdad? Primero empiezan a salir una serie de salpullido, luego se vuelve como unas pápulas que pueden estar llenas de agua o de un contenido amarilloso. ¿Okay? ¿Puede morir la gente por la viruela del mono? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer. En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones e incluso la muerte. ¿Cuáles son estas personas? En los recién nacidos y los niños. Y las personas con inmunodeficiencia pueden correr el riesgo de sufrir síntomas más graves y morir por la enfermedad. Las complicaciones de los casos incluyen infecciones de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Entre el 3 y el 6% de los casos identificados en donde la viruela del mono es endémica se ha determinado en funciones, ¿ok? O sea, hay en países de África Occidental y en la parte sur de África ya la viruela del mono como tal es una enfermedad endémica. Ya permanece allí, ya saben cómo controlarla, saben cómo tratarla, como todos los virus, los síntomas, a medida de que no hay un tratamiento específico, a medida de que los síntomas van apareciendo, se le va suministrando, por ejemplo, si al momento que llegó el paciente aún no se le ha realizado su prueba, que es un cultivo que se le hace mediante, se le toma la muestra como se ve en la imagen, en la lección como tal, ¿verdad? Si tiene fiebre, se le da medicamentos para la fiebre. Si aparece dolores musculares, se le va suministrando. Si tiene infección, se le dan sus respectivos antibióticos y así poco a poco ese es el problema con el virus, que no tiene, con todos los virus, con absolutamente todos los virus, que no se tiene un tratamiento específico, se le da tratamiento asintomático. Por eso es que cuando tenemos gripe, cuando estamos pasando por un proceso viral, no, yo tomé esto y yo también tómalo tú también, no. Entonces, tenemos que, primero y principal, ver cómo reacciona nuestro organismo, luego ver cuáles son los síntomas que van apareciendo, acudir al médico, porque a veces podemos confundir un virus con una infección, entonces hacer los exámenes o las clínicas correspondientes para nosotros tener nuestro tratamiento. Entonces se sabe que la viruela, lo que están más propensos a morir son los bebés recién nacidos porque no tienen un sistema inmune madurado, los niños y las personas que son inmunodeficientes, tienen inmunodeficiencia, que pueden tener cualquier enfermedad y tienen el sistema inmune deprimido, entonces el virus les agarra con más fuerza y este puede empeorar su causa de salud, le puede causar
fuertes infecciones, neumonía, y complicar a la persona y así puede llegar a la muerte, pero no es que me dio la viruela del mono y estás al borde de la muerte, no, eso va dependiendo de las personas y también cómo vaya reaccionando el organismo y mayormente, como se lo mencioné, de 7 a 14 días o de 5 a 21 días ya pasa. ¿Cómo se transmite la viruela del mono de animales a humanos? Esta afección se puede propagar a las personas cuando entran en contacto físico con un animal infectado. Los animales que hospedan este virus pueden incluir rodearse o primates. El riesgo de contraer la dicha enfermedad a través de los animales puede producir evitando el contacto, se puede reducir evitando el contacto sin protección con los animales salvajes, especialmente aquellos que están enfermos o muertos, incluyendo el contacto con su carne y sangre. Es crucial recalcar que en cualquier alimento que contenga carne o parte de animal debe cocerse, debe tener su tiempo de cocción, especialmente en los países donde la viruela del mono es endémica, como se los mencioné anteriormente. Esto en África ya es endémica la viruela del mono, pero actualmente hay una alerta mundial por causa de personas que han viajado a África. Todavía no se sabe como tal concreto porque se está dispersando este virus a nivel mundial como tal. ¿Cómo se propaga persona a persona? La persona que tiene la enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas, normalmente entre las primeras 2 y 4 semanas. Se puede contraer esta infección a través del contacto físico con alguien que tiene los síntomas, la erupción, los fluidos corporales, como fluido de pus, de sangre, lesiones en la piel, y las costras particularmente infecciosas. El contacto con los objetos que han estado en contacto con las personas infectadas, como la ropa, la cama, toallas u objetos, utensilios para comer, también puede ser representante como un foco de infección. Entonces, como manera preventiva, al momento que tengamos un familiar o como personal de salud, que tengamos un paciente que tenga esta afección, ¿verdad? Debemos tomar nuestra medida, debemos decirle a esta persona, se debe mantener cubierta, cosa de que las las secreciones no queden en las sábanas de las personas como tal, o al momento de nosotros tener contacto con esas personas, no tener contacto con las secreciones. Entonces, si vamos a lavar la ropa de esta persona o a cambiar la sábana o los utensilios, lo mejor es utilizar guantes, lavarse las manos frecuentemente. Las personas sí tienen las lesiones en la boca, usar mascarilla, o sea, usar tapaboca para prevenir que ésta se disperse. ¿Ok? Entonces, esto serían como una de las maneras preventivas. ¿Quién está en riesgo de contraerla? Corre mayor riesgo de la infección cualquier persona que entre en contacto físico con alguien con síntomas o con un animal infectado. Es probable que las personas que fueron vacunadas contra la viruela tengan cierta protección contra la infección. En el año 1980, la viruela se convirtió en la primera enfermedad humana en ser erradicada, por lo que se detuvo la vacunación contra esta enfermedad. Por lo tanto, los más jóvenes son los más propensos a contraerla. Sin embargo, las personas que fueron vacunadas contra la viruela también deben de tomar precauciones para protegerse a sí mismo y a los demás. No es porque tengamos la vacuna de la viruela, aunque esta es diferente, pero también sirve la vacuna de la viruela como tal, debemos igualmente cuidarse. ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Puede disminuir el riesgo de contagio limitando el contacto de la persona que sospeche tener dolencias, o sea, casos confirmados. Si necesitas tener contacto físico con alguien aquejado de esta afección, porque eres un personal de salud, porque vives junto, eres un familiar con la persona infectada, debes aconsejarle a esta persona que debe aislarse y cubrir la lesión en la piel, si puede, por ejemplo, usando
ropa sobre el salpullido, como se le indiqué anteriormente. Debes llevar una mascarilla de medida cuando estés físicamente cerca de ellos, especialmente si tosen o si tienes lesiones en la boca, como se lo mencioné anteriormente. Los niños pueden contraer la viruela del mono, los niños pues sí lo pueden contraer. Y suelen ser más propensos a tener síntomas más graves que los adolescentes y los adultos. El virus también lo puede transmitir la mujer al feto o al recién nacido durante el nacimiento por contacto físico. Y también se puede a través de la placenta, si una persona tiene, una mujer embarazada, tiene la viruela del mono, esta enfermedad puede ser transmitida mediante la placenta al feto. O también puede, en el momento del parto, puede infectar al neonato. ¿Qué debo hacer si sospecho que me he infectado? Lo que debe hacer es comunicarse inmediatamente con un tutor para tener asesoramientos, realizarse sus pruebas. Si crees que tiene síntomas o ha tenido contacto con una persona, informarle a la persona, mantenerse precavido, esperar los resultados, si es posible, aislarse y evitar contacto cercano con las otras personas. Debe lavarse las manos frecuentemente y sigan los pasos enumerados anteriormente para proteger a los demás de los contagios. ¿Existe alguna vacuna? Hay varias vacunas disponibles para la prevención de la viruela, que también brindan ciertas protecciones. Recientemente se desarrolla una vacuna para la viruela, que es la MVN, también conocida como la Invammunalente Imavex, o Ginones, que fue aprobada en el 2019 para su uso, pero esta vacuna no está a la disposición a nivel mundial todavía. La OMS está trabajando para la producción de esta vacuna, para mejorar su acceso, para que las personas que han sido vacunadas contra la viruela en el pasado también tengan cierta protección. ¿Okay? ¿Existe algún tratamiento? Los síntomas a menudo desaparecen, solo si necesitas de tratamiento. Es importante cuidar la erupción dejándola secar si es posible o de ser necesario cubrirla, ¿ok? Con un vendaje húmedo para proteger el área y evitar tocar cualquier parte de tu cuerpo como la boca, los ojos, para que el mismo virus no se disperse y la erupción no sea tan radicada. Entonces, como se lo mencioné anteriormente, esta enfermedad, el tratamiento que no tiene un tratamiento específico porque es un virus, todos los virus se manejan de manera sintomática. A medida de que van apareciendo los síntomas, a esta misma medida es que se le va suministrando el tratamiento de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente en ese momento. ¿Ok? ¿En qué parte del mundo existe actualmente en mayoría? Desde el año 1970 se han localizado casos de viruela del mono en 11 países de África, como Benín, Camerún, República Centroáfrica, en la República Democrática del Congo, que fue la primera donde apareció esta enfermedad, donde la diagnosticaron, en Liberia, en Gabón, en Nigeria, en República del Congo, en la Sierra Leona y en Sudán del Sur. Los casos que se dan de manera esporádica en los países no endémicos son de personas que se infectaron viajando a estos países endémicos. Un brote fue causado por contacto con animales importados a las personas con las que vivían. En mayo del 2022 se identificó múltiples casos de viruela del mono en varios países no endémicos. ¿Okay? Ya fuera de África, en este año, por eso es que está la alerta mundial, actualmente en mayo se identificaron varios casos. La OMS
está trabajando para mejorar la vigilancia y brindar la orientación, cómo detener la propagación, cuidar a las personas con esta infección. ¿Sí? Está también trabajando en la vacuna, cosa de que las personas estén más protegidas y adiestrar a las personas, hacer alguna vigilancia más concreta para evitar de que esto sea un riesgo, se pueda convertir en una pandemia que no se cree, se sabe que es una alerta mundial porque se está esparciendo a diferentes países que no son endémicos, donde no es recurrente esta enfermedad, pero es una enfermedad que se puede manejar, aparte que es menos contagiosa y tiene menos riesgo como el de la viruela como tal. ¿Okay? ¿Qué sabremos sobre el brote identificado en varios países en mayo de 2022, o sea, en este año? Varios países donde este tipo de viruela no es endémica informaron de casos en mayo de 2022. El 19 de mayo de 2022 se reportan casos más de 10 países en el área que no son endémicos. Se están investigando casos adicionales, con excepción de algunos casos detectados en viajeros que visitaron a los países endémicos. Los casos en el área no endémicos, que no están vinculados a los viajes de los países endémicos, no son habituales. En la actualidad, desde mayo del 2022, no existe un vínculo claro entre los casos notificados y los viajeros de países endémicos, ni ningún vínculo con los animales infectados. La Organización Mundial de la Salud está trabajando para apoyar a los estados, a miembros con las actividades de vigilancia, preparación y respuesta al brotes a las personas afectadas. También se están realizando estudios en los países afectados para determinar la fuente de infección de cada caso identificado y para brindar una atención médica y limitar una mayor propagación. Ya la OMS está trabajando, o sea, la Organización Mundial de la Salud está trabajando para tratar de detener esta parte y también está trabajando en la vacuna, cosa de que todos los países puedan tener su vacuna, las personas pueden estar inmunizadas y disminuir el brote, disminuirlo a que llegue a una pandemia como tal o que se erradique en unos países como una endemia como se erradicó en los países de África. ¿Existe algún riesgo de que se convierta en el brote más grave? La viruela del mono generalmente no es considerada muy contagiosa porque requiere de contacto físico cercano con alguien que sea contagioso, que se haya contagiado, por ejemplo, con la piel, con las secreciones, con el contacto con la ropa de estas personas que tengan la enfermedad como tal. El riesgo para el público es bajo. La OMS está respondiendo a este brote como alta prioridad para evitar una mayor propagación. Durante muchos años se ha considerado a la viruela del mono un patógeno prioritario. Entonces, ¿existe un riesgo de que se convierta en el brote más grande? No, porque ya esto está siendo controlado, la OMS está dando respuesta inmediata, está preparando a los países no endémicos para controlar, está preparando la vacuna que se disperse mundialmente para no contraerla, ¿verdad? En los países no endémicos que se han reportado casos, ha sido en Reino Unido, con más de 20 casos, en Italia, que ya van 5 casos, en Portugal, notifican hasta 37 casos de personas infectadas, en Bélgica suman hasta 5 casos confirmados y varios casos sospechosos. En España, 34 casos, en Canadá tiene 5 casos confirmados, en Francia y Alemania y Suecia anuncian los primeros casos. Aún no se reporta la cantidad de personas contagiadas, pero ya se reportaron los primeros casos. En Dinamarca se registra el primer caso. En Australia presentan un caso sospechoso. En Estados Unidos monitorean a 6 personas que pueden tener viruela del mono. Y los otros países que no son endémicos, como
Perú, Venezuela, Colombia, Argentina. Aún no se han dado casos, gracias a Dios no se han dado casos, no tenemos casos en nuestro país, pero está la alerta porque es algo que se está dispersando muy rápidamente. La OMS está trabajando para tratar de detener la propagación, la propagación de este virus, que es la viruela del mono, que afecta principalmente a las personas que tienen un sistema inmunológico inmunodeprimido, o sea, que tienen no tienen un sistema inmune en condiciones óptimas, en los neonatos, a personas, al bebé recién nacidos, porque no tienen las defensas, no tienen las vacunas completas, en los niños, que son un poco más propensos. Entonces, existe, pero no es tan contagiosa ni de tanta gravitud como el COVID-19, SARS-CoV-2, que es la pandemia que tenemos en la actualidad. Porque esta enfermedad no está en el aire, esta enfermedad tenemos que tener la precaución al momento de que tengamos contacto con una persona que está contagiada, que tiene el virus, que ya es confirmado como tal, colocarnos nuestra mascarilla para evitar ser contagiado, evitar también de que la persona contagiada empeore sus síntomas. La precaución en este caso, al tener contacto con una persona, ya sabemos que tenemos que tener nuestras medidas de bioseguridad, guantes, tenemos que utilizar una máscara para evitar cualquier secreción, puede tener contacto con esta cara, con los ojos, inhalar el virus. Entonces, es menos contagiosa que la viruela como tal, es menos contagiosa que el COVID-19, aún, gracias a Dios, no es una pandemia, en nuestro país no se han reportado casos. Sin embargo, está la alerta, estamos haciendo seguimiento, haciendo estudios, pendiente de todo lo que reporta la Organización Mundial de la Salud para brindar una atención óptima y llegase a suceder algún caso en nuestro territorio venezolano que gracias a Dios no ha llegado aún. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sirva de mucho. Muchas personas que no tenían la información solamente sabían que actualmente, en la actualidad, recientemente desde mayo había aparecido este brote en algunos países no endémicos. También hay muchas personas que pensaban que era una enfermedad totalmente nueva y no, es una enfermedad que tiene muchos años. De hecho, en África ya es endémica en algunos estados de África. Entonces, bueno, a cuidarnos, a estar pendientes y en el nombre de Dios que no vaya a llegar la viruela del mono en nuestro país, y si llegase a pasar, ya tener nosotros las precauciones, saber cómo manejarnos, y gracias a la OMS que está haciendo su excelente trabajo y está dando respuesta inmediata para evitar la propagación y esto no llegará a una gravitud o que sea el brote más masivo que se haya visto. Muchas gracias por su atención.